La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Bien sabéis que nada puede impedir que finalmente os remováis de vuestro estancamiento, mas solo el amor por la voluntad superior operará como motorizador para ello. Esta es una frase extraída del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. En el programa de hoy seguiremos compartiendo el estudio que diera Daniel Gagliardo en Casilda, Santa Fe, el 25 de junio del año 2016. En esta ocasión vamos a dar tratamiento a estos temas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como seres? ¿Hay una conspiración contra el ser humano? Y Daniel Gagliardo, auxiliar de la energía de instrucción. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Les contamos que en estos programas compartiremos extractos de estudios realizados por Daniel Gagliardo, grabados en vivo en distintos países y ciudades, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. En este primer video que vamos a presentar hoy, le preguntan a Daniel, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como seres? ¿Qué es lo principal? ¿Es normal que nos preguntemos estas cosas? A mí me está pasando cada vez más fuertemente. Y Daniel responde, acá dicen, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como seres? Depende en qué etapa. Hay una etapa donde nos corresponde comernos el planeta, fagocitarlo, servirnos de él. Y después, gradualmente, vamos revirtiendo esto. Llega un punto de reflexión donde ya nuestra acción pasa a ser gradualmente y cada vez más benéfica para la vida planetaria. Lo que tenemos que hacer como seres es cumplir con nuestra planificación interior. Veamos juntos el video, por favor. También nos preguntan qué es lo primero que tenemos que hacer como seres. ¿Qué es lo principal? ¿Es normal que nos preguntemos estas cosas? A mí me está pasando cada vez más fuertemente, dice. Es normal que nos preguntemos estas cosas. Es absolutamente normal. Es normal y es una necesidad. Si no nos preguntamos esto en algún momento de nuestra evolución, hay como un aspecto que no vamos a transitar, quedamos como en un punto muerto. Preguntarnos esto es estar removiéndonos de una posición que ya tiene que ser trascendida.
Entonces, acá dicen, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como seres? Depende en qué etapa. Volvemos a esto, hay una etapa donde lo corresponde comernos el planeta, fagocitarlo, servirnos de él, verlo simplemente como una forma de satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, ¿sí? Nuestra compulsividad. Y después gradualmente vamos revirtiendo esto. Llega un punto de inflexión donde ya nuestra acción pasa a ser gradualmente y cada vez más benéfica para la vida planetaria. Entonces, si nos referimos a una etapa donde ya estamos conscientes que tenemos que asistir a la vida planetaria, lo que tenemos que hacer como seres es cumplir con nuestra planificación interior. Porque cuando el ego llega a un grado de maduración suficiente, él sabe que no puede por sí mismo saber qué necesita el planeta de él. El ego tiene que aprender a curvarse, a rendirse ante manifestaciones internas, estímulos internos que le van a revelar qué es lo que ese universo necesita de él. Entonces cada uno de nosotros ingresa a la materia a partir de ciertas etapas, ¿sí? Esto hay que tenerlo bien claro. A partir de ciertas etapas ingresa a la materia con una planificación bien puntual. Quiere decir, ingresa a la materia con un compromiso puntual, ¿sí? Adhiriendo a su voluntad interna que lo envía a la materia para ser una herramienta en la materia de la concreción de la responsabilidad que su conciencia espiritual tiene con la expansión de su universo, con la asistencia de su universo. Entonces, si estamos en esa etapa, tenemos que aprender a concretar nuestra planificación interna, que es lo que le comprometimos a este universo planetario como aporte cuando estuviéramos presentes en la materia, quiere decir, cuando estuviéramos reencarnados. Entonces, todo ser que ya tiene un grado de conciencia suficiente, una expansión de conciencia suficiente, está en la materia para cumplir con ese compromiso, con lo que él comprometió antes de encarnar. Entonces, pasa a ser interesante para ese ser tener que confirmar que la trascendencia de la influencia de la fuerza de la materia en su conciencia es un hecho suficientemente consumado. Porque si el ser no llegó a ese grado de dominio de las leyes de la materia, ¿qué quiere decir? Ese grado de poder neutralizar los requerimientos que la materia van a hacer a su conciencia, esa planificación no la va a poder cumplir porque nuevamente, habiendo ingresado en la materia, queda tildado con la materia. Queda comprometido con la materia. Existe una ley que se llama ley de olvido, que es una complementaria, ¿sí? Una subsidiaria de la ley de karma. La ley de karma tiene una cantidad de leyes subsidiarias para operar. La ley de olvido es una de las leyes que colabora con la ley de karma como parte del entrenamiento de la conciencia en el dominio de las leyes de la materia. Quiere decir, el ser ingresa a la materia y se olvida absolutamente cuál es su origen interno, qué es lo que él comprometió antes de encarnar. Y la ley de olvido le ofrece esa rica experiencia para que él, una vez que ingresó en la materia, tenga que hacer un trabajo de recuperación, de sintonía y alineación con la fuente interior que es capaz de recordarle lo que la ley de olvido borró de su conciencia. Aquellos que tienen la capacidad de estar abiertos más profundamente aquello que el alma puede volver a instalar en el ego y en la personalidad cuando el ego y la personalidad toman como meta interna y como única meta para la recuperación de esa información. El ser tiene que tener presente en su conciencia que aunque no recuerde qué es lo que comprometió, su compromiso con esa fuente interna y reconocer que esa fuente es la única capaz de revelarle qué tiene que hacer, tiene que ser fortificado. Esa meta superior es la que él tiene que alimentar. Para cualquiera de nosotros, esa meta superior y única tiene que estar presente para que la recuperación continua, para que la influencia continua de nuestra conciencia en cuanto a lo que tenemos que hacer, pase a ser un movimiento fluido. Para muchísimas personas que estarían en condiciones de hacer esto, ¿sí? No está aconteciendo, quiere decir, quedan ajenas de esta posibilidad, porque la influencia con la materia las pone en jaque. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos para que este proceso, ¿sí?, llegue a buen término y que recuperar esta información sea la principal herramienta para concretar nuestro servicio.
Cuando esto se puede llegar a concretar, el ser vive un proceso que podríamos llamar iniciático. Alguien preguntaba acá por las primeras iniciaciones, ¿sí? Que son el dominio del campo de la materia concreta, el dominio de las leyes emocionales o astrales y el dominio también de las leyes mentales planetarias. Esas son las primeras iniciaciones. Y los seres, a medida que van avanzando en el proceso de dominio de estas leyes, tanto mentales, emocionales como físicas, van siendo preparados por un acercamiento con aspectos iniciáticos más profundos, ¿sí? que involucran la comunión de la conciencia con aspectos de la cosmicidad planetaria puntuales, de la cosmicidad solar o sistémica también puntuales, y de la relación que el ser empieza a tener ya en iniciaciones superiores y más avanzadas con la vida cósmica en general. Entonces, lo primero que un ser tiene que hacer en relación a este proceso de qué es lo que tiene que hacer en la materia es recuperar, ¿sí? E implantar en su consciente su planificación interior. Y para esto él tiene que tener una aspiración y una vocación muy profunda de conocer lo que está dentro de él. Si no tiene esa verdadera vocación despierta, es muy difícil recuperar esa información. Pues la vocación espiritual es lo único que nos permite, ¿sí?, tener orientada la conciencia en el conocimiento de la fuente interior. Porque si no tenemos vocación por conocer esa fuente interna, ¿cómo vamos a estar abiertos para recibir información de esa fuente? Porque solamente una vocación genuina, implantada, activa, de conocer lo que está en nuestro interior es lo que nos puede abrir esta posibilidad. Entonces, aquel que esté en la materia sin vocación interna, quiere decir sin vocación por conocer lo que está dentro de él, no va a poder aportar mucho a esta situación planetaria y no va a poder, ¿sí?, colocar aquello que internamente estaba comprometido. Si el ser tiene un compromiso con la materia muy puntual y no aprende a dominar esa compulsividad, no puede nacer en su conciencia la vocación espiritual. Entonces, solamente quienes tengan vocación espiritual y, como decíamos hoy, intención de transformarse, pueden hacer en la materia lo que les corresponde, quiere decir, descubrir cuál es esa planificación y trabajar puntualmente sobre ella. Es decir, tornarse herramientas objetivas y genuinas de las necesidades del planeta. Sí. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. Las pruebas sirven para que perfeccionemos nuestra sintonía interna. Son la herramienta de superación de la esfera material de la existencia. Por medio de las mismas, aprendemos a reconocer el juego de las fuerzas disuasivas. Comprendemos de manera más profunda el poder de interacción que las mismas pueden llegar a tener sobre nosotros. Las pruebas no deben ser buscadas ni rehuidas. Estar ante lo que no conocemos, sin saber cuándo vendrá y cómo será, ocupándonos de atenderlo con impasibilidad, es un ejercicio de atención del eterno presente, que en realidad no debería ser otra cosa
que un profundo e infinito tratamiento de asistencia a la esencia inalterable que mora en nosotros. Este es un fragmento del cuaderno de notas número 1, nota 10, de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. En este segundo video que veremos a continuación, una persona asistente al estudio le pregunta a Daniel, ¿hay una conspiración contra el ser humano? Y Daniel responde, la conspiración existe, pero necesita cómplices y somos nosotros. Ninguna conspiración llega a buen puerto si no tiene quien responda a ella. Lo que nosotros tenemos que aprender es a no ser cómplices de esa conspiración. No importa qué condicione nuestra vida material, pero no nos puede robar la libertad que la vida interna nos ofrece. Lo vemos juntos, por favor.
La conspiración existe, pero necesita cómplices, y somos nosotros. Ninguna conspiración llega a buen puerto si no tiene quien responda a ella. Lo que nosotros tenemos que aprender es no ser cómplices de esa conspiración. Entonces, estamos en un contexto planetario, estamos en un momento de la humanidad y del planeta donde existe un gobierno oculto, un gobierno que ya no se limita a un territorio y a una bandera, ¿sí? Sino que es el gobierno de los poderosos, del dinero y de los bienes materiales, que realmente está conspirando continuamente para imponer el perfil y los rasgos de lo que se llama nuevo orden mundial. Existe una conspiración para ir actualizando los métodos de aplicación y de control de ese nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, ¿sí? El grupo Bilderberg y otros grupos son la cara visible de ese gobierno mundial, que, insistimos, no tiene bandera, sino el dinero, no tiene un territorio, por eso no arriesga territorio, porque ya el dinero es virtual en nuestro planeta. Donde ellos puedan manejar virtualmente la presencia del dinero y la aplicación del dinero es su patria. Hoy se sientan los del grupo Bilderberg en un escritorio ocultos en Suiza o en Canadá y ponen 2 computadoras arriba de la mesa y todo el dinero del planeta está ahí. Y lo orientan como quieren. Y una tecla que toquen es un efecto en Jamaica y otro en Japón. ¿Se entiende? Entonces existe una conspiración. Pero nosotros tenemos que aprender a ser verdaderamente libres de esa conspiración mediante esta cosa tan simple, esta cuestión tan simple de encontrar la fuente que está en nuestro interior y que ellos no pueden gobernar. Nosotros tenemos que corrernos de la influencia de este gobierno oculto, de estos conspiradores, porque estos conspiradores pueden con nosotros cuando nosotros decretamos, ¿sí? Y confirmamos que estamos presos de la materia y que la materia puede con nosotros. Pero cuando cada uno de nosotros se acerca a esa comunión interior, cuando cada uno de nosotros va al encuentro de su propio gobierno interno, de esa fuente que realmente nos abastece, nos alimenta, de esa fuente de armonía, de equilibrio, ¿sí? De pacificación para la conciencia, entonces ese gobierno no tiene influencia ya sobre nosotros. No importa que condicione nuestra vida material, pero no nos puede robar la libertad que la vida interna nos ofrece. Los seres son presos de su relación con la materia, lo demás son accesorios. Estos gobiernos tienen efectividad porque la gente le dio a la materia, ¿sí? Una importancia que no tenía. Le rendimos un culto a la materia que no corresponde. Entonces, sin saberlo, sin tener conciencia e ingenuamente, le fuimos dando el poder a este gobierno oculto. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos la misma importancia que tiene para ellos la vida material. Y seguramente para muchos de los que estamos acá, la materia no tiene la importancia que tiene para ellos. Pero por una cuestión de inercia, por una cuestión a veces de no tener el coraje necesario, no modificamos nuestra relación con la materia y a pesar de que nuestra conciencia ya esté influenciada en algún grado por esa fuente espiritual e interna, en la práctica seguimos siendo cómplices. Y hasta que no podamos llegar a ser prácticos espirituales, vamos a seguir siendo cómplices, aunque en nuestra conciencia haya una lucha. Y lo que tenemos que hacer es no permitirnos que las fuerzas de la materia tengan la capacidad de contender con la vida interna. Es decir, si en nosotros la vida interna está suficientemente presente como meta, no tenemos que darnos el lujo de permitirnos ser tibios, ¿sí? Ser inestables. Tenemos que aprender a definir a qué Señor servir y ante qué Señor curvarnos. Entonces ese gobierno no va a tener posibilidades. Sí va a influenciar nuestra vida material, pero si nosotros ya confirmamos como vivencia espiritual que lo que ocurre en la materia no es el condicionador para nuestra vida y nuestra evolución, entonces la cosa cambia. Ahora, hay quien pregunta también por los Illuminati acá, ¿sí? Es lo mismo que estamos hablando. Algunos piensan que los Illuminati son seres extraterrestres que en algún momento de la evolución de nuestro planeta y la humanidad se infiltraron y que hoy están como disfrazados o infiltrados. En realidad es simbólico eso. Los Illuminati lo que representan es el materialismo exacerbado y el gobierno de la materia sobre la realidad planetaria. Y estos seres de los cuales hablamos
son simbólicamente los Illuminati, quiere decir, aquellos que hicieron de la materia la verdad y la única meta, no solo para ellos, sino para el gobierno y destino de este planeta y de esta humanidad. Pero en realidad no hay seres reptilianos escondidos que están maquillados. Esto hay que sacárselo de la cabeza, porque lo que hace lamentablemente es distraernos. Porque mientras pensamos que hay seres que son reptiles que están debajo de la piel de la reina de Inglaterra, la reina de Inglaterra es un vampiro y no le hace falta ser un reptiliano, en realidad es un vampiro. Pero porque su actitud la lleva a ser un vampiro. No hace falta tironearle acá para ver ¿sí? O si el guardaespaldas de quién era, de Obama, que es feo, ¿qué va a ser? Es feo, bueno, algunos son feos, otros son lindos, pero no, es un reptiliano. Mirá, fíjate bien en la foto, agrandala, o sea que tiene cara de reptil. Pobre tipo, salió así, ¿qué va a ser? Es kármico eso. Pero capaz un tipo bárbaro, nada más que feo. ¿Por qué va a ser un reptil? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros empezamos a valorizar estas cosas de un modo fantasioso, ingenuo, y ponemos el acento donde no está. Porque si estamos ahí mirando, son reptiles que están ocultos en la humanidad y gobiernan, están aliados de Estados Unidos, entonces nos perdemos del objetivo, porque le estamos dando importancia y relevancia a una estupidez, cuando el verdadero problema de fondo, que es nuestra relación con la vida, con la energía y con la conciencia, sigue sin ser resuelto. Nosotros tenemos que resolver eso para poder ser auxiliares de la resolución de este estado caótico que tiene el planeta. Esto no va a ser revertido, no estamos diciendo que se puede revertir, pero se puede ordenar, ¿sí? Se puede asistir para que todo el proceso que resta de purificación planetaria se pudiese dar en otro estado, más acorde a la armonía con que una estructura que ya no sirve tiene que ser disuelta, porque tal vez nosotros tengamos instalado, más o menos conscientemente, que todo aquello que nos sirve tiene que ser disuelto y que la disolución tiene que ser un problema traumático, desarmónico, desequilibrado, y no es así. Tenemos que aprender a confirmar que no es así. Quienes tenemos posibilidades de aportar armonía y equilibrio a la vida planetaria, tenemos que aportar esa armonía y equilibrio para que el cierre de este proceso de disolución de lo que ya no sirve en el planeta cuente con esa armonía y ese equilibrio como un patrón más estable en su constitución. No es lo mismo dejar a las fuerzas caóticas crudamente la resolución de una etapa como esta, tan cruda que vivimos en el planeta, como participar en términos de conciencias, aportando armonía, equilibrio, ¿sí? Pacificación, para que esa disolución cuente con una síntesis y una economía que son adecuadas a un proceso evolutivo como este. ¿Sí? Si no podemos hacer eso por este planeta, ¿qué es lo que podemos aportar? Ya dijimos que el bienestar personal no es la meta del ser. Entonces nosotros tenemos que aprender a neutralizar ese gobierno materialista del planeta a partir de sintonizar nuestro propio gobierno interno en función de volcar sobre la vida planetaria lo que ese gobierno no va a volcar y lo que la mayoría de la humanidad identificada con la materia tampoco va a ofrecer. ¿Sí? Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del Fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación,
y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxin pone a disposición apuntes para el camino del 1 al 3, cuaderno de notas del 1 al 5. Todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro disponibles en YouTube. En este video que veremos a continuación, Daniel comienza leyendo una pregunta del público. ¿Cómo nos identificamos o presentamos nosotros? ¿Si como filósofos o como qué? A lo que él responde, nosotros solemos decirle a la gente que somos auxiliares o asistentes de la energía de instrucción. Quiere decir, nuestra conciencia intenta auxiliar la comprensión y el acercamiento a las leyes espirituales. La energía de instrucción o la fuente universal o cósmica de la instrucción tiene como cometido eso exclusivamente, ofrecerle herramientas a la conciencia para poder acercarse a la vivencia de las leyes espirituales. Veamos juntos cómo sigue, por favor. Acá nos preguntan cómo nos identificamos o presentamos nosotros, si como filósofos o como qué. Nosotros solemos decirle a la gente que somos auxiliares o asistentes de la energía de instrucción. Quiere decir, nuestra conciencia intenta auxiliar la comprensión y el acercamiento a las leyes espirituales. Eso es un auxiliar de la energía de instrucción, un asistente de la energía de instrucción. La energía de instrucción, ¿sí?, es en realidad la energía que nos permite ir haciendo una aproximación de la vivencia de las leyes espirituales. La instrucción espiritual no tiene otro sentido. No tiene como sentido, por ejemplo, que las personas acumulen inútilmente información o conocimiento. No tiene como sentido generar una competitividad a ver quién sabe más o quién sabe menos. No tiene como sentido revelar cosas innecesarias o estimular el contacto innecesario con informaciones que tienen que ver con la formación de la conciencia o con la madurez de la conciencia. La energía de instrucción, o la fuente universal o cósmica de la instrucción, tiene como cometido eso exclusivamente: ofrecerle herramientas a la conciencia para poder acercarse a la vivencia de las leyes espirituales. Entonces nosotros nos presentamos simplemente como eso: asistentes o auxiliares de la energía de instrucción. O también se la llama jerarquía de instrucción. Quiere decir, líneas jerárquicas que operan, ¿sí?, generando estímulos, ¿sí?, alineando estímulos, ordenando estímulos, conformando estímulos que las humanidades tienen que recibir en ciertas etapas. Esos estímulos forman parte de la planificación interior de los seres. Cuando una información de un grado determinado, de un tenor determinado, una cualidad determinada, llega a un individuo, a un conjunto de individuos, o todavía a un rango más amplio, a una cultura, a una civilización, es porque ese elemento guarda una energía en particular que no puede ser sustituido por ningún otro rango vibratorio. Es decir, eso es necesario para acercar ese individuo, ese grupo, esa civilización a una posición puntual respecto a la fuente interna, a la vida interna, a las leyes espirituales, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es esto: vamos obedeciendo estímulos que nos llevan a distintos lugares para intentar, junto con algunos grupos o individuos, un acercamiento más consciente a la comprensión y la vivencia de las leyes espirituales, ¿sí?
El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. En determinada etapa de su existencia, el ser percibe que debe marchar al encuentro de otra realidad. En la medida que aquella idea se torna más fuerte y precisa, descubre que existir excede el mero marco de la conveniencia personal. Así la búsqueda se transforma en lo que realmente es internamente, una respuesta al llamado interior. Comienza a vislumbrar que acudir a aquel encuentro interno demanda el ingreso a una senda. Al principio, aquel sendero atraviesa áreas que le resultan familiares al buscador. Mientras más se fortalecen los ensayos propuestos por aquella senda, más lejana está toda ambición por agotarla. Al llegar a cierto recodo descubre que hace algún tiempo todo lo que el camino le ofrece es energía de transformación. También percibe que no podría retornar a los trechos donde lo conocido otorgaba confianza y seguridad. La luz que se hacía presente en las noches del caminante, silenciosamente lo había preparado para aspirar a lo desconocido. Ella, sin palabras, lo instruyó sobre la conciencia peregrina. Le reveló que él, al igual que todas las partículas en evolución, debían retornar a la fuente, la morada de los elegidos. Convertido en un peregrino, sabe que a ningún lugar pertenece. Fluye en los ciclos de la existencia, sustentando su ceremonial. La luz puede ahora presentarse de manera más intensa al peregrino. Él la reverencia en su propio interior y se dona a su acción purificadora. Este párrafo fue extraído del cuaderno de notas número 1, nota 7 de Daniel Gagliardo.
Trabajo de titanes llevan a cabo los que en silencio se ofrecen para ser fecundados por los arquetipos. Las ideas provenientes de esa fecundación son antorchas que iluminan la contraparte externa de la existencia. Esta es una frase extraída del cuaderno de notas número 1, nota 12 de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, Sandri, con esto llegamos al final. Les agradecemos a todos que estén del otro lado y les contamos que en nuestro próximo programa daremos tratamiento a los temas la impasibilidad y los procesos purificatorios y la información, el bombardeo mediático. Y con esto nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.